A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Estimado radio oyente, les invito a escuchar la palabra de Dios, que nos habla de la excelencia y profundo amor de nuestro Dios. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 13. Leemos: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí, estimados radio oyentes, la palabra caridad es el amor. Este capítulo completo que nos habla del amor es muy importante, ya que este capítulo describe el amor profundo de Dios, el cual no se impone a nadie. El verdadero amor es lo único que permanecerá en el estado eterno. Lo que debemos conocer del amor está basado en la palabra de Dios, pues existen algunas ideas y pensamientos equivocados del amor en muchas personas del mundo, incluyendo cristianos, respecto a lo que creemos que es el amor de nuestro Dios. Pablo nos habla sobre la grandeza del amor al presentarnos las virtudes que lo definen como tal. En este capítulo, Pablo nos describe lo que el amor hace y no hace, y cuál es la verdadera naturaleza del amor. En la lectura del versículo 7 que hemos leído, el apóstol Pablo nos habla sobre algunas virtudes del amor de Dios, y utiliza la palabra todo para mostrarnos que el único que puede amar de esa manera es nuestro Dios. Nosotros, como seres humanos y hombres limitados y débiles, que hemos recibido el amor de Dios en nuestro corazón, no tenemos la capacidad de sufrirlo todo, no tenemos la capacidad de creerlo todo, no tenemos la capacidad de esperarlo todo, y no tenemos la capacidad de soportarlo todo. Pero tenemos que comprender que el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad para poder alcanzar a la medida del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, y podamos amar de la manera como Cristo nos ama. Lamentablemente, muchas personas tienen una idea y pensamientos equivocados del amor de nuestro Dios, y en lugar de rendirse a su amor, muchas veces con sus actitudes o disposición se exponen a experimentar en su vida la severidad de nuestro Dios. Romanos 11:22 leemos: Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El amor verdadero es capaz de cambiar nuestras vidas por completo, ya que el amor es fruto del Espíritu Santo. En la iglesia de Corinto, el amor estaba errado. Pablo les recuerda a los corintios que incluso los dones no tienen sentido sin amor. Sin amor son tan insignificantes como un metal que resuena. No es nada más que un sonido vacío. Usted puede cantar con la voz más hermosa y dulce y agradable de escuchar, pero sin amor no hay diferencia de un sonido infernal. Pablo también usa la enseñanza de Jesús en referencia a la fe en el versículo 2, que nos habla que esta fe traslada a los montes. Mateo 17:20 leemos: Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad,
Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Sin duda que sería asombroso tener la fe que pudiera lograr lo imposible. No obstante, aún esa fe no es nada si no tiene amor. Un hombre con gran fe puede mover grandes montañas, pero podría poner esa montaña en el camino de una persona por falta de amor a ella, o aún peor, poner esa montaña con su fe justo encima de alguien más, si no tiene amor por ella. La palabra de Dios nos dice que si le amamos, creeremos y obedeceremos su palabra, porque su palabra es la luz que alumbra nuestro camino, y su verdad dice transforma nuestras vidas. El Señor dice en Juan 14:15, leemos, si me amáis, guardad mis mandamientos. La importancia de todo esto está en el hecho de que los cristianos crean y obedezcan la palabra de Dios si le aman, porque el tema más profundo e importante es el amor a nuestro Dios y su obra. Lo que primero enseña la palabra de Dios es que debemos amar a Dios de todo corazón, y luego podremos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No hay otro orden. Dios deja al hombre la elección de escoger si obedecemos su voluntad o no, pero nos aconseja, escoge pues la vida en Deuteronomio 30:19, pues ella enseña de la gracia ofrecida por Dios. Aquí se trata de escoger tu eterna salvación o tu eterna condenación. ¿Qué escogerás? Dios es amor, pero Dios, que es creador y dueño de todo, y justo, Él en su justicia no puede pasar por alto el pecado, y el pecado es todo lo que es contrario a su voluntad. ¿Cómo entonces podría salvar al pecador que vive haciendo lo contrario permanentemente a la voluntad de Él? La única manera es que uno que es inocente tome el lugar del culpable y lleve su castigo. Siendo así, entonces la justicia de Dios quedaría satisfecha. Eso fue lo que hizo Cristo al morir en la cruz. Porque también Cristo padeció una vez por los injustos, o sea, los pecadores, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, como leemos en 1 de Pedro 3:18. Fue en Él, el Señor Jesucristo, que Dios satisfizo su justicia, al mismo tiempo que demostró su infinito amor por el pecador. El costo de la salvación fue muy alto, costó la vida del santo y bendito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Cristo hizo posible este camino, pagando el precio por nuestros pecados. Él nos ama, porque así Él lo decidió como un acto de su voluntad. El amor perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como leemos en 1 de Juan 1:9. El amor de Dios es incondicional. ¿Sabe por qué? La palabra de Dios nos responde. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. No hay nada en nosotros que mueva al amor de Dios. Él nos ama porque Dios es amor. Y espero que usted pueda comprender esto. Una cosa debe quedar clara. El amor de Dios nunca compromete la justicia de Dios. Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza santa y justa y decir que todas las personas, no importando lo que haga, van al cielo porque Dios es amor, es un error y una falsedad total, porque eso compromete la santidad y la justicia de Dios. El amor de Dios consiste en que Él envió a su Hijo unigénito para que seamos salvos por Él en la cruz. En la cruz Jesús tomó nuestro lugar y llevó el castigo que nosotros merecíamos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Leemos en Isaías 53:5. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Leemos en Juan 15:13. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Leemos en 1 de Juan 4:10.
El camino de la salvación es única y exclusivamente Cristo. Él es el Salvador. Debemos reconocer delante de Dios que somos pecadores, y Dios sería completamente justo en condenarnos por nuestros pecados. Pero Cristo murió en la cruz por ti y por mí, para salvarnos, dice su palabra. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, leemos en Romanos 5.1. En Romanos 8.1 leemos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. La salvación, estimado radioyente, es por fe en Jesús y su obra en la cruz. Fue allí donde se demostró que Dios es justo y que Dios es amor. Tenemos que comprender que la ira de Dios no es algo opuesto a su amor, sino al contrario. Por causa de su amor, el Señor muestra su severidad, no para destruir al pecador, sino para salvarlo, para restaurarlo, para disciplinarlo y llamarlo al arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le importa cómo vivimos. La palabra de Dios nos declara en Lamentaciones 3:22. Leemos: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dios podría derramar su ira y su juicio sobre nosotros a causa de nuestros pecados, crueles pecados, pero se detiene de hacerlo por causa de su amor por nosotros, porque tiene paciencia para esperarnos. Pero eso no significa que a nuestro Dios no le importa cómo vivimos, o que no le importa lo que hagamos. No significa que nuestro Dios sea un Dios indiferente a nuestros pecados, o puede haber en nosotros nuestra indiferencia hacia Él. Si pensamos eso, significa que para nosotros no es un Dios vivo, y es semejante a cualquier ídolo o estatua. Salmo 135, de los versículos 15 y 17, nos saca de este pensamiento engañoso, errado, porque enseña cómo son los ídolos creados por el hombre. Leemos: los ídolos de la gente son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oreja y no oyen, tampoco hay espíritu en su boca. Además, en Jeremías 10, versículos del 3 al 5 leemos: porque la ordenanza o las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con azuela, con plata y oro lo engalanan, o sea, los adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se salga o caiga a tierra. Como palma lo igualan para mantenerlos parados, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Pero la palabra de Dios nos aclara que Dios es diferente, y no es indiferente con aquellos que tienen esta idea equivocada sobre su amor. Sofonías 1:12 leemos: y será en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con candiles, y haré visitación sobre los hombros que están sentados sobre sus heces, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni mal. Tarde o temprano el pecador será castigado. Proverbios 11:21 leemos: aunque llegue la mano a la mano, el malo no quedará sin castigo, mas la simiente de los justos escapará. No pensemos equivocadamente que podemos engañar a Dios. Los hombres siempre han creído que con palabras fingidas de arrepentimiento pueden engañar a Dios. Esto no es así. Salmo 78, versículos 34 al 38 leemos, y que también nos da el relato que Dios conoce el corazón del hombre, y dice: si los mataba al pueblo desobediente de Israel, dice, entonces este pueblo buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y acordábanse de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor, mas le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Empero él, misericordioso, perdonaba la maldad, y no los destruía, y abundó para apartar su ira, o sea, para no destruirlo, y no despertó todo su enojo. Debemos conocer que, aunque Dios es un Dios de misericordia,
y que siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad y de creer en nosotros a pesar de nuestras mentiras y falsas promesas, tenemos que conocer y entender que a Dios nadie lo engaña. Porque cuando tratamos de engañar a Dios, no entendemos que nos engañamos a nosotros mismos, pues recibiremos las consecuencias de nuestras propias acciones. Gálatas 6:7 leemos: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. No pensemos equivocadamente que Dios no se cansará de esperarnos y que siempre habrá tiempo para acercarnos a Él. Es verdad, Dios nunca se cansa de esperar. Él siempre está dispuesto a perdonarnos, justificarnos y salvarnos. Pero se nos olvida muchas veces que Él es eterno. Pero nosotros que somos hombres, se nos olvida que nosotros no somos eternos. Tarde o temprano llegará la muerte a nuestras vidas. Un día para nosotros será demasiado tarde, pues llegará nuestra muerte. En cambio, para Dios nunca es tarde, pero para nosotros sí. Santiago 4:14 leemos: y no sabéis qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dios en su amor todo lo espera, pero su palabra nos dice que para nosotros el día de salvación es hoy, no mañana. Hebreos 4:7 leemos: determina otra vez un cierto día, diciendo por David: hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. El amor de nuestro Dios es paciente, y su paciencia es ilimitada, pero nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Como hombre, nuestro tiempo es limitado. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que el día justo para nuestra salvación es ahora, hoy. Segunda de Corintios 6:2 leemos: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. El pensamiento falso y errado de parte del hombre, que hace creer que como Dios es amor, Él no castigará a nadie. Esta es una idea equivocada y profundamente arraigada en el hombre, y lamentablemente también de muchos cristianos. Pero aquellos cristianos que han experimentado el amor de Dios por medio de su castigo y disciplina pueden decir que esto no es así. La palabra de Dios nos enseña que Dios es amor, y por causa de ese amor, no por ira, ni por arrebato, disciplina a sus hijos. Hebreos 12, del 5 al 8 leemos: y estáis ya olvidados de la exhortación que, como hijo, habla con vosotros diciendo: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando es de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Proverbio 3:12 también nos recuerda y leemos: porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. La palabra de Dios nos muestra que nuestro Dios al que ama castiga. Pero también la palabra de Dios nos enseña y advierte que hay un castigo eterno para todos aquellos que rechazan la salvación que el Padre Celestial nos da por medio de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Mateo 25:46 leemos: e irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Todo lo que Dios hace es amar. Así como todo lo que hace es justo y recto, Dios es el ejemplo perfecto del verdadero amor. Dios ha otorgado a aquellos que reciben a su Hijo Jesucristo como su Salvador personal de sus pecados, la habilidad de amar como Él lo hace a través del poder del Espíritu Santo. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 1, 23 y 24 leemos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados Hijo de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros,
como nos lo ha mandado. Y el que guarda su mandamiento está en Él y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Crees esto? Creer significa estar convencido de que la promesa de Dios es verdad para cada uno del que la escucha. Y esta es la invitación el día de hoy, a creer. ¿En quién? En aquel que nos ha amado y ha provisto el medio de gracia para salvar nuestras vidas. Oremos. Amado Dios, confieso que soy un pecador y que me arrepiento por todo el mal que he hecho. Creo que tú enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que Él murió en la cruz por mis pecados. Dios amado, clamo a ti, solicitando tu perdón, y te invito a que a través de Jesucristo, tu Hijo, entres en mi corazón y a mi vida como mi Señor y Salvador. Yo entrego y confío mi vida a ti. Obra en mi corazón y dame el deseo de ser lo que tú quieres que sea. Y dame la fuerza y la fe para hacer lo que tú quieres que haga. Gracias por morir por mis pecados. Gracias por tu perdón, que es gratis, por el regalo de la vida eterna y por escuchar y responder a mis oraciones. Dios amado, todo esto te lo ruego y suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estimados radioaudientes, que Dios les bendiga. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.